emisión más de Aprende en Casa. Antes de iniciar, deseamos destacar que en estos momentos, en el marco de la contingencia actual, la vida ha cambiado en muchos aspectos. Por ejemplo, en la manera de estudiar. Por ello, es un placer que nos acompañen en cada una de nuestras sesiones desde su hogar. Esta etapa les representa una nueva forma de unirse a su familia y a sus seres queridos. Por tal razón, es necesario que practiquen su tolerancia para con las personas que les rodean. Y para lograr esto, es fundamental que sean empáticas o empáticos. Es decir, que se pongan en los zapatos de la otra persona. Además, es una excelente oportunidad para que practiquen el aprendizaje colaborativo con su familia, lo que les permitirá reforzar todo lo que aprendan día con día y comprobar que hay muchos caminos para que lleguen al conocimiento. Este momento dejará huellas muy importantes y positivas en su vida. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, una nueva forma de aprender. Cabe resaltar que aunque podría parecer sencillo, aprender desde casa es todo un reto, por lo que es muy importante que sean disciplinadas y disciplinados y que cumplan con los horarios de clases. Así es, tengan presente que es muy importante que cada sesión preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias, pues cuando regresen a su escuela, todo lo que hayan avanzado en esta etapa les servirá para su proceso educativo. Estas sesiones les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, para fortalecer su aprendizaje y para que se encuentren completamente preparadas y preparados cuando retomen su vida cotidiana y regresen a su escuela. Tengan a la mano papel y lápiz para que escriban sus dudas y tomen notas. Ahora que ya tienen todo listo, ¡empezamos! En esta sesión analizarán lo correspondiente a las características de los cuerpos al girar sobre un eje, ya sean estos un triángulo, un rectángulo, un semicírculo o un rectángulo. Pero vayamos por partes. Para entrar en materia, respondan la siguiente pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan sólidos de revolución? Tomen un poco de tiempo para imaginar la mayor cantidad de respuestas posibles. Las y los invitamos a ver el siguiente video y a responder la pregunta. ¿Qué son y para qué les sirven los sólidos de revolución? Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez han visto objetos moverse tan rápido que parece que forman otras figuras? Pongan atención en qué figuras se forman, ya que esto nos ayudará con un juego de adivinanzas que haremos más adelante. ¿Listos? Observen con atención cómo cada una de las figuras rota alrededor de un eje. ¿Qué figura se genera cuando los rayos de una bicicleta giran a gran velocidad? ¿Y si hacemos girar un triángulo alrededor de este eje? ¿Y un rectángulo tomando como eje uno de sus lados? ¿Y si hacemos girar un círculo alrededor del eje que coincida con un diámetro? A los cuerpos generados cuando giramos algunas superficies planas alrededor de un eje se les llama sólidos de revolución. ¡No! De esa revolución no. Revolución también significa vuelta o giro. Por eso a estos cuerpos se les llama cono de revolución, cilindro de revolución o esfera de revolución. ¿Has puesto atención en la antena que hay en tu escuela para recibir la señal EduSat? Cuando salgas del salón, observa con atención su forma. Es una antena parabólica. Sirve para enviar o captar ondas electromagnéticas. Las hay de todos tamaños y tienen diferentes usos. Para emitir y recibir señales de televisión, de comunicaciones vía satelital o de radares.
para captar o enviar ondas de sonido o para transmitir datos desde sondas espaciales. Las hay muy grandes como los radiotelescopios que, recibiendo ondas de radio, nos permiten conocer mejor el universo. O los radares que nos permiten captar el movimiento de objetos como aviones o barcos y sirven incluso para captar el movimiento de las nubes y así predecir fenómenos meteorológicos. Una antena parabólica se construye a partir de una forma básica, la parábola, de ahí su nombre. ¿La recuerdas? Cuando tiramos una piedra o pateamos un balón, el objeto lanzado describe a lo largo de su trayectoria una curva que se llama parábola. Cuando giramos la parábola sobre su eje de simetría, se genera un sólido que se llama paraboloide de revolución. Las antenas parabólicas tienen esa forma. El paraboloide de revolución tiene una propiedad muy especial. Cuando se construye una antena con esta forma, las ondas o rayos que inciden paralelos al eje de simetría se concentran en un solo punto llamado foco. Ahora sí, juguemos a adivinar qué sólido de revolución se forma cuando se giran algunas superficies planas o se giran líneas. Intenta dibujar en tu cuaderno el sólido de revolución que creas que se genere. O imagínalo muy bien para que después puedas compararlo con el que aparezca en pantalla. ¿Qué figura crees que se genere si giramos este rectángulo sobre este eje? ¿Y si cambiamos el eje de posición? ¿Será la misma figura? ¿Qué cambia? ¿Qué pasará con este triángulo? ¿Qué figura se forma? ¿Y ahora? ¿Qué esperas que suceda con una parábola? ¿Y si cambiamos el eje de rotación? ¿Y este círculo con el eje de rotación situado en esta posición, qué sólido generará? Ahora veamos si le atinaste a tus respuestas. Observa con atención el tipo de sólido de revolución que se genera en cada caso. Ya vimos cómo girando figuras se pueden generar cuerpos sólidos. Ahora surge un nuevo problema. ¿Cómo podremos construir desarrollos planos que nos permitan armar estos cuerpos sólidos? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Imaginas cómo se armarán las latas de comida y los conos para helados? Tal vez esto te ayude. En esta ocasión construiremos el desarrollo plano de un cilindro. Para esto utilizaremos una lata, que destaparemos por los dos lados. Ahora cortaremos lo que nos queda de la lata con estas pinzas. Observa los componentes de la lata. Ya sabemos qué figuras planas se necesitan para construir un cilindro. Construyamos nosotros un recipiente de forma cilíndrica. Necesitaremos cartulinas de colores, tijeras, pegamento blanco o cinta adhesiva, regla y compás. Primero trazamos dos circunferencias del mismo tamaño que constituirán la base y la tapa del cilindro. Después tenemos que formar un rectángulo para construir la pared lateral. Pero con mucho cuidado, pues una pareja de lados paralelos definirá la altura del cilindro y el otro par deberá embonar con las tapas. Así que tenemos que calcular el perímetro de las tapas.
¿Recuerdas cómo hacerlo? Claro, se obtiene mediante la fórmula pi por diámetro. Así que debemos construir un rectángulo que tenga como lado 31.4 centímetros y la medida que escojamos para la altura, que puede ser 15 centímetros. Ahora sí, podemos construir nuestro desarrollo plano. Recuerda dejar unas pestañas para poder pegar después de que recortemos nuestro molde. ¡Perfecto! Ahora te toca a ti pensar cómo se puede construir el desarrollo plano de un cono. Gracias. Hasta la próxima. Entonces, los sólidos de revolución pueden servir para elaborar recipientes, estructuras, piezas para herramientas y muchas otras cosas más. ¿Sabían eso? ¿Qué otros usos podrían encontrar? Además, se obtienen al rotar una figura sobre su propio eje. Las y los invitamos a ver el siguiente video y a saber cómo pueden generar una esfera al girar un semicírculo. ¿Para qué sirve generar una esfera al girar una semicircunferencia sobre su eje? Algunas de las aplicaciones serían para la elaboración o diseño de herramientas que generan esferas. Por ejemplo, la cuchara que se usa al tomar una bola de nieve, en la creación de personajes por computadora, ya sea para videojuegos o películas, y todo aquello que tenga movimiento y utilice formas esféricas. Para generar una esfera a partir de una figura que esté rotando sobre su eje, se debe tener la mitad de una circunferencia, es decir, una semicircunferencia. También se nombra como directriz por crear el cuerpo con volumen al girar sobre una línea recta que pasa por su diámetro y se le conoce como eje de rotación. Al hacer un giro completo, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, es como se obtiene una esfera. Es importante mencionar que el radio de esta semicircunferencia será el radio de la esfera. Es decir, si el radio es de 10 unidades, entonces el radio de la esfera también será de 10 unidades. ¿Qué les pareció esta forma de generar una esfera? ¿De qué otra manera podrían generarla? Ahora, las y los invitamos a ver un ejemplo de cómo pueden generar un cilindro partiendo de un rectángulo. ¿Para qué sirve generar un cilindro al girar un rectángulo sobre su eje? Sirve para entender y aprovechar la figura que produce este rectángulo al girar sobre su eje. Por ejemplo, máquinas que tengan movimiento generarán este cilindro si tienen una forma rectangular cuando están fijas y se pueden utilizar para hacer girar otras piezas, pulirlas o hasta elaborar recipientes en forma de cilindro utilizando este molde rectangular. Si se quiere generar un cilindro a partir de un rectángulo, se tiene que identificar el eje de rotación o giro, que por lo general es un lado del rectángulo. En este caso pasa por el lado AD y el lado del rectángulo que es paralelo al eje de rotación es la generatriz, que al momento de rotar sobre el eje darán forma al cilindro. Aunque el sentido de rotación no es importante para poder generar este cilindro, se elegirá el giro que vaya en el sentido de las manecillas del reloj. Al generar el cilindro, se observa que su radio es igual a la longitud de la base del rectángulo y la altura del cilindro es igual a la altura del rectángulo. Es decir, si se tiene un rectángulo de base igual a 3 unidades y una altura igual a 10 unidades, entonces, al hacerlo girar sobre un eje que sea paralelo a la altura de este rectángulo, generará un cilindro con radio igual a 3 unidades y una altura igual a 10 unidades. En conclusión, cuando se conocen las dimensiones de un rectángulo y su eje de rotación, al momento de hacerlo girar sobre este eje, se conocerán las dimensiones del cilindro que se genera.
Luego de haber visto el video anterior, les preguntamos, ¿creen que se podría generar un cono? ¿Con qué figura podrían generarlo? ¿Qué les parece si les presentamos un video más para que lo descubran? ¿Para qué sirve generar un cono al girar un triángulo o rectángulo sobre su eje? Sirve para aprovechar esta figura en la elaboración de moldes para recipientes, estructuras artísticas o hasta en herramientas que necesitan una forma con punta afilada para hacer excavaciones, por mencionar algunos. Se tiene un triángulo rectángulo ABC, el ángulo recto se localiza en el vértice B y se toma como eje de rotación el cateto que se encuentra en el lado AB. Esto deja a la hipotenusa del triángulo como la recta generatriz, ya que al momento de hacerlo girar, dará forma al cono. Es decir, al girar sobre este eje de rotación, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, se generará un cono. El radio de la base circular de este cono será igual al lado BC del triángulo ABC y su altura será igual al lado AB. Es decir, si se tiene un triángulo rectángulo con base igual a 7 unidades y altura igual a 22 unidades, al hacer girar este triángulo rectángulo sobre su eje de rotación que pasa por la altura de este triángulo, entonces generará un cono con radio igual a 7 unidades y altura igual a 22 unidades. En conclusión, al tomar como eje de rotación la altura de un triángulo rectángulo, generará un cono con radio igual a la base del triángulo y también una altura igual a la del triángulo. Una vez que se tienen estos datos, al conocer las dimensiones de un triángulo rectángulo, al momento de hacerlo girar, también se conocerán las dimensiones del cono generado. Terminamos con los ejemplos. Ahora, con materiales que tengan a la mano en su casa, intenten replicar las figuras que vieron en los videos. Posteriormente, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué materiales eligieron? ¿Qué figuras formaron? Y luego dibujen sus figuras y guarden dichos dibujos, junto con las preguntas que respondieron en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases, con su docente podrán retomar el tema. Para saber más sobre formas diferentes para formar sólidos, les recomendamos leer el capítulo 10 del libro El Diablo de los Números. Tal vez sientan que es mucha información, pero siempre recuerden que la paciencia y compartir sus conocimientos con alguien más fortalecerá mucho más todo lo que aprendan. Recuerden que para reforzar, también les será de mucha ayuda tomar notas, escribir sus dudas y anotar algunos ejemplos de los temas que hayan visto en cada sesión. Tengan presente que todo esto lo podrán registrar en su carpeta de experiencias. Antes de despedirnos, queremos recordarles que en esta contingencia, en este nuevo proceso de aprendizaje, también es momento de que compartan con su familia y de que practiquen su tolerancia y su paciencia. Recuerden que si se organizan bien y generan y cumplen un plan de horarios para sus actividades, lograrán avanzar en su proceso educativo y así estarán listas y listos para retomar sus clases en su escuela. Será un gusto que nos vuelvan a sintonizar en la siguiente sesión de la asignatura de matemáticas de tercer grado de secundaria. Mientras tanto, las y los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!